todos. Gracias a Dios por los que estamos aquí y les damos gracias a Dios por sus oraciones y por lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuántos saben que Dios ha hecho algo por nosotros esta semana, verdad? Dios ha sido bueno, más que nada, y yo siempre lo voy a decir, siempre cada mañana estrenamos algo nuevo, que es su misericordia, ¿verdad? Su misericordia es nueva cada mañana y qué bueno que el Señor hasta aquí nos ha ayudado y nos ha sostenido. Y bueno, vamos a seguir viendo lo que es Mateo capítulo 8. Vamos a entrar al verso del 12 al 20. Vamos a tratar de ver, hemos pasado lo que es los versículos que estudiamos el jueves pasado acerca de la mujer que nadie pudo apedrear, o más bien nadie se atrevió a tirar la primera piedra, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Sí nos acordamos, ¿verdad? Que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y pues no hubo quien, y dice que desde el más grande hasta el más chico se fueron yendo. Entonces, ahora nos toca compartir un poco de lo que es Juan capítulo 8, versículo 12. Vamos a ver un poquito del versículo 12 en adelante, acerca de una afirmación más que Jesús menciona allí. ¿Lo tienen? Vamos a leer este pasaje, el 12 y el 14, y vamos a ir desglosando poco a poco cada uno de los versículos. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículo 12. Dice que otra vez Jesús les habló diciendo, ¿qué dice? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Fíjense que es uno de los pasajes que Jesús vuelve a retomar, lo que es los pasajes primero que hemos estado estudiando acerca de Jesús, vuelve a decir el yo soy, que la palabra de Dios nos indica que Jesús es el pan de vida, pero dice aquí que Él es la luz del mundo. Otra vez Jesús les habla esta parte diciendo, y esta vez en la fiesta de los tabernáculos, terminando esta fiesta, ya había terminado, Jesús se había quedado en Jerusalén y seguía enseñando en el templo. A Jesús no se le prohibía entrar al templo, sino que seguía enseñando en el templo. Y de hecho, si ustedes ven, después del Pentecostés, los discípulos iban al templo a orar. ¿Sí se acuerdan? Jesús les dejó algo que, bueno, tienen que seguir al templo y yendo a las oraciones o a escuchar la palabra, porque se recitaba lo que era el Antiguo Testamento, los profetas. Entonces el pueblo judío siguió yendo al templo. Es más, en una de esas ocasiones, cuando Pedro iba caminando, dice que por su sombra se sanaban los enfermos. ¿Y a dónde iban? A orar. Ahora, también habla de una vez de que iban a orar y dijeron a un hombre, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿A dónde iban? Al templo. O sea, Jesús le dejó muy marcado eso. Por eso es que a veces no entendemos por qué cuando nos decimos cristianos, pareciera como si el templo, la iglesia tuviera un repelente. Y dice, no, solamente yo tengo a Dios y en mi casa Él está ahí también. Y más después de lo que pasó con el COVID, ¿verdad? Muchos se ahuyentaron. Pero en esta parte de lo que Jesús seguía enseñando en el templo, no se desanimó por el hecho de que los judíos cuestionaran una y otra vez su persona y su autoridad y su deidad, ¿verdad? Siempre los judíos queriéndolo atacar, y como era de esperar, aquí volveremos a ver en estos pasajes a apreciar todas las muchas controversias de Jesús con los fariseos. Es con los que más tuvo contienda. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, Jesús comenzó haciendo una afirmación. Esta afirmación que incluía otro de los grandes, o incluye de los grandes yo soy. Yo soy la luz del mundo. Y hace referencia a Él mismo como esa luz que ilumina al mundo. Y muchos podemos pensar, bueno, pues ¿qué tipo de luz será? Que el sol es el que ilumina al mundo, pero habla acerca del mundo de las personas, de usted y de mí, y en el mundo general, con respecto a que Él es el camino, la verdad y la vida, a que Él es el gran yo soy, que es la luz del mundo. Y quizá la razón, hermanos, por la que en este momento hizo tal afirmación,
debamos buscarla en que los días anteriores, acuérdense, los días anteriores, los textos anteriores, había ocurrido en el templo, lo que había ocurrido en el templo durante la fiesta de los tabernáculos. Si alguien me puede ayudar un poquito en estos 3 pasajes que vamos a ver, para ir pudiendo añadiendo ciertos pasajes, Éxodo capítulo 13, versículo 21, Juan capítulo 6, versículo 31, Juan 7, 37. Los vuelvo a repetir para que podamos ir acuñando estos pasajes a lo que vamos a estar hablando en esta tarde. Éxodo 13, 21, Juan 6, 31. Cuando yo le diga quien lo tenga y quien lo encuentre, lo puede leer al ir yo explicando. Fíjense que allí se habían encendido unos enormes candeleros cuando estaba la fiesta de los tabernáculos, según la historia o según la tradición judía, con lo que intentaban recordar algo, una columna de fuego que guió a los hijos de Israel durante las noches a través de su peregrinaje por el desierto. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje en el desierto, no? Que de noche era la nube, de día era la nube y de noche era el fuego, o sea que había una luz que los guiaba. Acuérdense que todo la Biblia apuntaba a Cristo, todo. Hablando ahorita con la hermana Ana acerca de esto, sobre la vida de José, y todos sabemos que José es un tipo de Cristo, ¿verdad? De todo lo que pasó José apuntaba a Cristo. Moisés como el libertador del pueblo de Israel apuntaba a Cristo. Bueno, tanto el día como la nube y como en la noche guiando esos pasos para llevar al pueblo de Israel, aunque muchos estudiosos hablan de que lo que les tomó 40 años era un peregrinaje de 7 a 11 días, o sea, imagínense, pero todo fue por la dureza del corazón del pueblo, ¿verdad? Siempre. Entonces, el fuego, la columna de fuego los guió a los hijos de Israel durante las noches a través de su peregrinaje por el desierto. Éxodo capítulo 13, 21, ¿quién lo tiene? Amén. Y su palabra es lumbrera a mis pies, ¿verdad? Lumbrera es tu palabra a mis pies, alumbra mi camino. Entonces, siempre Dios preocupado, siempre Dios guiando al pueblo de Israel, siempre Dios. Ahora, pues nosotros también somos el pueblo de Israel espiritual, por decirlo de alguna manera, somos injertados a la vid, a ese llamamiento que Dios hizo a nosotros. Ahora, la relación con esto no sería de extrañar, con este tipo de festividad, puesto que el Señor ya se había referido a otros hechos de esa etapa del pueblo de Dios. También como nosotros vimos, yo soy el pan, dijo Jesús. Bueno, el pan que descendió del cielo. ¿Cómo se le llamó a ese pan? El maná, que en el original dicen, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es eso? Y Jesús, a los fariseos, hermanos, siempre le dijeron, ¿y tú quién eres? O sea, como, ¿y tú qué? Siempre lo trataron de menospreciar, siempre lo trataron de encontrarle algo. Entonces, siempre Jesús, como en el maná, como en el pueblo, había sido sustentado en el desierto. ¿Quién tiene Juan 6:31? Y 6:31 al 35. Ahí se menciona como ese pan que desciende del cielo también apunta. Amén. Amén. Los padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. ¿Sigue? Hasta el 35, por favor. Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Wow, ¿verdad? Qué hermoso que mismo Jesús está respondiendo a lo que hace años atrás, que ese pan que querían desechar. Y fíjense qué curioso, ¿no? En el Padre Nuestro dice, danos hoy el ¿qué? El pan de cada día. ¿Qué pasaba con el maná cuando lo querían guardar al otro día? Se engusanaba, ¿verdad? O sea, ¿cómo es que Jesús no es que lo necesitamos
mañana sí, hoy no. Lo necesitamos todo el día y cada día. Y no es que Jesús se echa a perder para el otro día, no. Es el significado, es de que la necesidad de nosotros, así como esas palabras que acaba de decir mi hermano, de que danos de ese pan. ¿Quién dijo, dame de esa agua para que nunca vuelva a tenerse jamás? La mujer samaritana, ¿verdad? Siempre la Biblia, desde Génesis, desde el primer capítulo de Génesis o versículo hasta el último de Apocalipsis, es Cristo. Toda nuestra creencia es Cristo. Dios nos reveló al Hijo, Dios se reveló a través del Hijo y el Hijo nos deja ver que Él es el agua que sacia nuestra sed, pero hay una palabra que me llama la atención, que es vida. El pan es vida, el agua es vida. Jesucristo, dijo Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, no podemos entrar de otra manera. No podemos entrar por alguien más o alguien más ser intercesor, sino el mismo Hijo de Dios que fue y se dio por nosotros y Él es la vida. O el agua, como les digo, ese fue el pan, o el agua de la roca herida que sirvió para satisfacer su sed. Acuérdense que cuando Moisés le habló a la roca y luego cuando le dijo, o sea, pégale y luego le pega una vez, eso también hablaba de ¿quién? De Cristo, que iba a ser golpeado, crucificado una sola vez, pero después Moisés, le dice Dios a Moisés, y fíjense que lo que dije el hermano lo que leyó, no fue Moisés, fue Dios. Y a veces en esta parte le atribuimos más al hombre que a Dios. Le atribuimos más a las cosas del hombre, que lo que el hombre pueda hacer, que lo que el hombre pueda dar o pueda hacer un milagro, y descuidamos de que es Dios el que hace todas las cosas. ¿Estamos? Es Dios. Entonces, el agua de la roca herida de la roca que sirvió para satisfacer su sed. ¿Quién me puede leer Juan 7, 37 al 39? Están sedientos, vengan a mí y beban. 38 dice, si creen en mí, de ustedes fluirán ríos de agua viva, como lo dice la Escritura. Él se refería al Espíritu que recibirían aquellos que creyeran en él. Aquellos que creyeran en él. El Espíritu aún no se había enviado porque todavía Jesús no había sido glorificado. Hay dos cosas básicas del ser humano que necesitamos para la vida. ¿Qué es? El agua y el aire, dice el hermano. Pero bueno, sí, el aire. Pero cuando vemos esta parte de Jesús, el pan y el agua, lo que nos parte de nuestra biología, o podemos decirlo de esa manera, de lo que estamos hechos, necesitamos el comer, necesitamos el agua para seguir viviendo. Bueno, Jesús en esta parte, en estos dos ejemplos que vimos, Él es el maná, pero Él es el agua que fluye para vida eterna, o sea, Él es la vida eterna. Y Él lo está haciendo ver de una manera tan sencilla, de que tanto necesitamos así el pan de cada día, pero también necesitamos tomar de esa agua que fluye para vida eterna, que es el mismo. De la misma forma en la que Dios había iluminado a sus antepasados en el desierto, ahora era el mismo Hijo encarnado que les podía iluminar y dispersar las tinieblas de sus corazones. Y ahí estaba, o sea, lo tenían ahí, y no solo a ellos, porque lo que Jesús afirmó es que Él es la luz del mundo. Él no nomás está diciendo, yo soy la luz de los judíos. No lo hizo algo, una élite. Al principio Él llamó a un pueblo por medio de Abraham, que ya tenía estipulado Dios hacerlo así, pero no fue exclusivo, porque hubo pueblos que fueron salvados por la predicación de Jonás, un pueblo llamado Nínive, ¿se acuerdan? O sea, Dios siempre obra y deja ver que lo que Jesús declaró y testificó de que Él era la luz del mundo, que Él venía a salvar a todo aquel que creyera en Él y pusiera su fe en Él, indicando que esto es la misión universal del ministerio de Jesucristo, su ministerio. Cristo es la luz para todos los hombres en todo momento y en todo lugar. Él es la luz en el sentido absoluto. ¿Sí me explico? Él es todo. No puede haber otro tipo de luz que ande por ahí. Ahora, nosotros nos ha dado por medio de su luz que seamos luz y sal de la tierra. ¿Sí o no?
como luz y sal de la tierra, para que vayamos y seamos esa luz en sentido en el cual Él es lo absoluto para el mundo. Cualquier otro hombre o movimiento religioso no tiene punto de comparación con Jesús. No lo va a tener. Por más que sea millones de seguidores de la persona, por más que sea muy ilustrado, por más que, bueno, el único que se le podrá decir, que se le puede comparar o se va a querer, porque Satanás o el adversario sabemos que es imitador, padre de toda mentira, pues va a ser cuando se levante el anticristo. Pero para eso, pues bueno, tiene que reunir todos los requisitos y hará milagros. Y dice que va a estar tremendo, va a aparentar traer paz al mundo, pero pues bueno, no es alguien que simplemente es el propósito de Dios para que se cumplan sus planes. Estas palabras que Jesús habla de que Él es la luz del mundo implican que el mundo necesita su luz porque está sumido en las tinieblas, algo muy tremendo que son morales y espirituales, ¿sí o no? ¿Cuánto no vemos ahorita, hermanos, con todo lo moral, sin poner lo espiritual, sino veamos lo moral? Lo moral está insostenible en estos días. Ahora, en lo espiritual, pues cada quien piensa, ahora sí como dicen por ahí, cada quien su religión, y yo pienso esto, yo pienso el otro, yo sí creo en Jesús, pero de esta manera, y yo creo de esta forma, y no nos alineamos a lo que es la palabra de Dios. Y vemos de que tanto este mundo se está sumergiendo en las tinieblas, en la moral, porque la palabra misma me dice lo que es en todos los evangelios, o en el evangelio dice que la maldad se va a multiplicar. Y cuando habla acerca de multiplicar es que va a ser en gran manera, va a ser de una manera desbordada, hermanos. Que ahora donde no puedes tú ver a alguien de una manera o lo ves y ya cuando lo dejas de ver ya te están diciendo ¿qué me estás viendo? O lo toman como si una mirada racista o una mirada, no sé, por juzgar y todo esto. O sea, la moral se está derrumbando. Y ahora lo espiritual, pues ni hablar. No olvidemos que el mundo está bajo el poder del príncipe de las tinieblas, todos lo sabemos, ¿verdad? O sea que cuando tú pienses de que no, es que mis hijos están bien porque piensas que están viniendo a la iglesia, es donde más tenemos que tener cuidado, donde más tenemos que poner atención, porque el mundo allá afuera nos lleva ventaja. Y luego imagínense, venimos 2 días a la semana y algunos una vez al mes o algunos una vez a la semana. Imagínense todo eso, lo que gana el mundo en cuanto a la moral. Bueno, y si somos unos padres que nos tratamos de esforzar y de interrumpirlos, y aún nosotros mismos, de cuidar a nuestra esposa, de cuidar a nuestros hijos. Porque el mundo va a una... Yo cada vez que hablo con alguien, yo intento llamar a alguien en la mañana o textear con alguien y siempre me dicen, ya se fue otra semana. No sé si a usted le ha pasado. O sea, el mundo va así. Y nosotros, lamentablemente, el cristianismo va con la corriente del mundo y nunca nos detenemos a ver en lo espiritual, de que cada día que pasa, Cristo está a las puertas, o más bien está pronto a venir. Ahora, hablábamos con alguien esta semana y alguien muy a la ligera dijo, yo estoy listo para irme con el Señor. Y dije, ok, pero de repente se levanta toda la familia, no, pero es que no, ¿cómo? Si ni tus maletas has arreglado. Y eso de maletas, sentido figurado de que tienes un problema con todo mundo y cómo que ya te vas. Entonces, a veces nos olvidamos que el mundo está bajo del poder del príncipe de las tinieblas y que solo el Señor Jesucristo puede cambiar esta situación, si Él quiere. Pero Él está más interesado en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro corazón, como cantábamos, ¿verdad? Ahora bien, si algún hombre hablara de esta manera, todos pensarían inmediatamente que está loco, cuando Él dijo, yo soy la luz del mundo. O como muchos más se han levantado hoy el día, de que ellos son los ungidos, o ellos son el Cristo que esperaban. Bueno, sabemos que la palabra nos advierte que vendrán falsos maestros, pero la absoluta pureza moral de Jesús y la profunda sabiduría con la que hablaba han llevado a muchas personas a creer que lo que Él dijo era la verdad. ¿Lo creemos? Que Él es la luz del mundo, Él es la luz de nuestra vida. Es más, a nosotros ya nos resplandeció la luz, ¿sí o no? A nosotros ya nos resplandeció esa luz y que Él realmente es la luz del mundo. Si nosotros vemos que Juan ya había anunciado esto al comenzar en su evangelio, si ustedes vuelven al principio de Juan, capítulo 1, versículo 9, ¿qué es lo que dice ahí? Aquella luz verdadera. ¿Cuál luz verdadera? Cristo.
En el principio, Juan empieza de una manera maravillosa, pero en el 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y con su venida comenzó a cumplirse lo que había anunciado el profeta en Malaquías capítulo 4, versículo 2. Dice así, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Lo hemos recibido, ¿no? Todos nosotros. Ese es Cristo. Es la parte que nosotros como cristianos, en todas las áreas que podamos estudiar, siempre tenemos que ver a Cristo. Por eso es que yo escuché una vez decir que no estudiaba el libro de Apocalipsis porque le daba miedo. Y era un cristiano, o sea, decía, no, es que yo Apocalipsis mejor no me meto porque me da miedo. Y digo, no, pues a mí me da alegría porque habla de mi Cristo, habla del Rey vencedor, habla del glorioso Cristo, del fiel y verdadero que viene a pelear y viene a levantarnos y viene a cumplir lo que Él prometió, ¿verdad? Entonces he escuchado muchos que me han dicho, no, es que tocar Apocalipsis, es que mira, que es que le metes miedo a la gente. Le digo, ¿miedo? Bueno, pues así estará su conciencia, ¿verdad? Pues digo, miedo si es lo que es nuestra esperanza, bienaventurada, la cual esperamos, ¿no? Un día será arrebatados con el Señor, pero también vendremos con Él en gloria. Eso será tremendo. Ahora, si vemos la parte que dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Ok. Hermanos, aquí para cada quien vamos a abrir un poquito más para romper un poquito el hielo. Para usted, ¿qué es tinieblas? Ya hemos tocado un poco de moral, de espiritual, pero para usted la palabra, cuando dice aquí, no andará en tinieblas, es la segunda parte del versículo 12 del 8 de Juan. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. ¿Qué son tinieblas para usted? ¿Cómo puede interpretar a manera personal andar en tinieblas? ¿Puede un cristiano andar en tinieblas? ¿Alguien que quiera añadir algo a la clase? Yo por lo menos diría, el andar en tinieblas es el andar sin entendimiento, sin el conocimiento de Dios. Okay. Porque pues, el Señor es el que es la luz, entonces nos hace ver su palabra. Y nosotros entonces andamos en la luz porque andamos por fe, pero andamos en la luz porque Él es la luz que vino a morar en nosotros. Entonces ya en las tinieblas sería esa, la falta de conocimiento, la falta de entendimiento, el entenebrecido corazón en la maldad. Amén. Amén. Déjeme, le doy nada más una definición de lo que es la palabra entendimiento en lo que es en la Real Academia Española. Dice que el entendimiento, dice que es la potencia del alma en virtud de la cual concibe las cosas, las compara, las juzga e induce y deduce otra de las que ya conoce. Eso es entendimiento, porque después vamos a ver esa palabra un poquito más a fondo más adelante, pero como la tocó el hermano, bueno, traía la parte de la definición. También dice que es el alma en cuanto discurre y la parte raciocinia de la persona. Es donde entra la razón humana. Pero es la parte donde nosotros debemos de entender que nuestro Señor Jesucristo, o más que nada, andar en tinieblas, es cuando no está ese entendimiento profundo. Pero cuando nosotros decimos como cristianos que la verdad vino y la verdad nos hizo libres, ese entendimiento se nos aclara. O sea, que andábamos ciegos, andábamos pues haciendo cosas tanto moralmente como espiritualmente no correctas y andábamos en tinieblas, pero vino y nos resplandeció la luz. Es como cuando entramos a este lugar, no sé cuántos hayan entrado a este lugar, a este edificio particularmente cuando está todo oscuro. Pues no ves, andas a tientas, ¿va? Y cuando prenden la luz dices, ay, ya estabas a punto de pegarte en la silla. Entonces hay un cierto tipo de ceguera espiritual en tinieblas, pero como dice mi hermano, es cuando andamos en el pecado, cuando no se nos revela esa parte de la iluminación, pero la palabra nos ilumina. O sea, tu palabra es lumbrera a mis pies. La palabra nos enseña. ¿Alguien más, hermano? Para no dejar a nadie sin poder comentar. Para ti, ¿qué son las tinieblas? O a veces nos hemos visto nosotros andando en tinieblas.
¿verdad? Yo creo que cuando tenemos los primeros años de convertidos, sí, lo primero que se nos alumbra es que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y venir al Señor como nuestro único Señor y Salvador. Y cuando va pasando los años, muchas cosas se nos van alumbrando en el camino y vas viendo de que, yo antes pensaba así, pensaba esto, y el Señor te aclara la palabra y se te ilumina más el panorama. ¿Alguien más? ¿Qué más quiere compartir? Yo agregaría, pastor, a lo que dijo el hermano Julio, solamente los sentimientos de miseria, tristeza y destrucción. Pueden entenderse como sentimientos de oscuridad o de tinieblas. Sentimientos de miseria, tristeza y Muerte también. muerte. Andar en tinieblas. Sí, andar en tinieblas. Bueno, pues éramos miserables, ¿verdad? Miserable de mí, dijo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo? O sea, este cuerpo o nuestra vida, ¿cómo estaba, verdad? Pero es bueno saber que cuando andamos en tinieblas, y también las tinieblas representan pues andar en pecado, andar, pues no. Por eso es que muchos no quieren venir, no a una iglesia, sino ser expuestos a la palabra, porque la palabra nos confronta. Dice que es como espada de doble filo que penetra hasta el alma. Y ahorita como tocó el tema mi hermano Julio con respecto al entendimiento, a lo que nosotros entendemos. No, pues yo pensé que era así. No, pues el Señor te dice, no, es que no es así, es que es así. Son mis estatutos, son mis mandamientos. Y a veces nosotros, y me voy a incluir conforme lo que dice el hermano, a veces decimos cosas de que podemos nosotros tener una palabra para alguien, decir, es que Dios te quiere bendecir, pero yo no sé si esa persona anda en pecado. Y yo le estoy dando palabras de bendición. Y ahí es donde mi entendimiento a lo mejor no me deja ver, porque yo no veo, pero el Espíritu Santo es el que revela todas las cosas. ¿Por qué le digo? Porque me pasó. Me pasó hace muchos años atrás. O sea, no es que va a decir que andabas cometiendo algo mal, pero yo nada más lo que decía es que a mí me decían cosas y todo, y digo, no, es que, Señor, o sea, yo estoy quebrantado por esto. Yo estoy quebrantado por esta situación y sé que tus ojos me ven. Pero la persona que me estaba diciendo cosas que, como decir, pues entonces como estoy viviendo, estoy bien. O sea, puedo darle vuelo a la hilacha y el Señor no ve y todo, y es falta de entendimiento y nos involucramos en esas tinieblas de miseria o de sufrimiento, o como el hermano lo acaba de poner. Entonces, acuérdense por qué. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque los que pensaban que tenían la luz o que tenían la palabra, se jactaban de Abraham. ¿Quiénes eran? Los judíos. Ellos siempre pensaban que estaban bien. Porque cuando hace la oración el judío, ¿de qué se jactaba? Yo no soy como este publicano que está orando. Yo oro, yo ayuno, yo doy diezmo de todo, pero estaban más en tinieblas. ¿Sí me explico en esta parte? Y a veces como cristianos, a veces llegamos a ser así. Pero muy, muy buen punto lo que toca el hermano. Hermano Rudy, ¿iba a decir algo? Antes de venir a Cristo, nosotros estamos en tinieblas, ¿verdad? El pueblo de Israel, antes del nacimiento de Cristo, también estaba en tinieblas. Isaías nos dice en el capítulo 60, versículo 1, dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Se está refiriendo al nacimiento del Mesías que iba a venir, porque el pueblo estaba en tinieblas. Dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Se está refiriendo a la luz que iba a venir, que era Jesucristo. Amén. Ver siempre, o sea, todo apunta a Cristo, ¿verdad? Siempre queriendo resplandecer sobre su pueblo, pero también sobre nosotros los gentiles, porque Dios siempre nos vio de esa manera. Somos su creación, pero éramos gentiles o paganos, o como nosotros las entendamos, queramos entender de esa manera. Fíjense que los judíos, ¿alguien más quería decir algo? ¿No? Hermana, ¿todo bien? Okay. Los judíos podían cuestionar la afirmación de Jesús que acababa de hacer, acerca de que el que me sigue no andará en tinieblas y que él era la luz del mundo, pero era muy fácil comprobar si lo que había dicho era cierto o no. Para ello solo tendrían que observar a aquellos que le seguían y ver si andaban en tinieblas. Solamente había que hacerlo. Había que observar a aquellos que le seguían. ¿Y quiénes le seguían? Tenía discípulos, ¿no? Si andaban
en tinieblas o no. Antes de continuar debemos preguntarnos, hermanos, ¿a qué se refería andar en tinieblas? ¿Sale? Y vemos que la palabra tinieblas denota distintas cosas en el Nuevo Testamento. Si una de las vemos se puede usar en un sentido físico, referirse a una persona que está ciega, no ve. Y ustedes lo pueden ver si me acompañan a Hechos 13:11. Fíjense que en Hechos 13:11 y Mateo 27:45 también se refiere en un sentido del momento que llega la noche y la oscuridad. Como ahorita afuera ya estamos en las tinieblas y tienen que poner luz para que la luz alumbre la calle. Usted tiene que prender sus luces del carro, porque si no le ponen ticket, hermano. ¿Verdad? Si no prende sus luces. Se puede usar en un sentido físico para referirse a una persona que está ciega, en Hechos 13:11. ¿Quién lo tiene? Amén. Dice, ahora la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien los guiara de la mano. Niebla y oscuridad, o sea, tinieblas, pues, o sea, es una referencia a lo que es tinieblas, andar, no puedes ver. Es como yo le dije, ¿verdad? Cuando entramos a este lugar, pues se siente feo, ¿verdad? O cuántos de ustedes, a mí me ha pasado, se paran en la noche y en vez de prender la luz, van caminando ya sea al baño o van caminando a la puerta y se pegan en el dedo pequeño por no prender la luz. Pues que vamos a tientas, vamos a ver que a dónde nos lleva y después está el golpe. Y duele, pero bonito, ¿verdad? Entonces es la parte que habla, pero también llega el momento, está el momento en que llega la noche y la oscuridad. En 27 de Mateo, versículo 45, nos habla de eso también, de cuando llega el momento de la noche, como también dice el hermano que leyó ahorita, del sol que nos alumbra y pues ya no podemos ver, un ciego no puede notar lo que es el día y la noche, simplemente hay niebla o oscuridad. Pero vamos a saltarnos Mateo, vamos a ir a lo que es Efesios 4:17. Dice, pero muchas veces, o muchas de las veces, se emplea en un sentido espiritual. Más bien Jesús quiso enseñar eso con algo espiritual, acerca de aquellos que no conocen a Dios. El apóstol Pablo en Efesios 4:17 al 18, habló de ellos como quien andan en la vanidad de su mente. ¿Alguien lo tiene? Efesios 4:17 al 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Wow, yo creo para llegar a esa parte, lo que a mí me llama de toda esa parte del versículo que Pablo habla de un corazón endurecido. Por eso yo hice al principio, ¿puede un cristiano decir que es cristiano, pero vivir en tinieblas? ¿Qué piensan? ¿Se puede? ¿O puede pasar? Puede pasar. Judas, bueno, pasó en las tinieblas, no le resplandeció, porque de una manera estuvo. Pedro, al negar a Jesús, podemos decir que de una u otra manera, con su corazón falto de entendimiento, también porque Jesús le dijo, esto lo que yo hago contigo ahorita tú no lo entiendes. O sea, no lo ves de esa manera. Pero puede ser que muchos de nosotros o muchos que pasen por este proceso, Pablo habló de ellos quienes andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo interpretamos esta parte? ¿Qué es lo que tu mente te dice cada día que te paras? Cada día que nos paramos. Como decía hace rato mi esposa, decir, ser la prioridad. Verdaderamente Dios es nuestra prioridad. Alguien me compartió un video hace poco y ciertamente tiene mucha razón. Tenemos muchas prioridades por delante y a veces nos acordamos de Dios a lo último de nuestro día. Sinceramente, cuando yo empecé el cristianismo, mi prioridad no era Dios. No era, sino que se fue acuñando todo eso. Reconocí a Dios como mi único Señor y Salvador, y después todo eso en un corto plazo tiene uno que ir organizando nuestra vida para que Dios llegue a ser nuestro primer lugar. No sé si a usted le pasó, porque a veces seguíamos haciendo cosas de bebés, de niños recién nacidos espiritualmente, hasta que vas colocando a Dios, o más bien vas
estamos poniendo a Dios en ese lugar que decimos que Él se merece. Cantamos este canto muy viejito, ven y toma el trono de mi corazón, pero a veces no le entregamos el trono, o no le entregamos verdaderamente, no me toques esto, no me toques mi trabajo, no me toques mi cartera, no me toques mis hijos, los hijos son del Señor, ¿no? Decimos nosotros que es un préstamo de Dios, ¿no? Es un regalo, es una bendición que tenemos hasta cierto punto. Nosotros sabemos que la vida depende de Dios. Entonces, cuando vemos esto, cuando yo veo este pasaje, yo me voy primero a lo último del pasaje. Por la dureza de mi corazón, podemos andar en la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en nosotros, por nuestro corazón duro. Y cuando Dios nos puso, cuando habla acerca de un corazón de piedra y un corazón de carne, el corazón de carne siente, el corazón de piedra no, Pablo lo expresa perfectamente. Andamos en la vanidad de nuestra mente, y la vanagloria o la vanidad, como dijo Salomón, la vanidad de la vida, y siempre va a haber algo. Yo le dije hace rato, cuando nos levantamos, hablamos con alguien, siempre la persona con la que hablas va a decir, ya se fue la semana. Otros te dicen, ya estamos en agosto, ya pasamos el medio año y ya se nos va el 2024. Si no te preguntas, a veces dices, ¿y qué he hecho con mi vida? Y yo digo, ¿qué he hecho con lo que Dios me ha dado? No es que he hecho, o sea, la vida es un préstamo de Dios, ¿sí o no? Dios nos la presta, ¿pero para qué? Para la alabanza de tu gloria, para la vanidad de tu mente, teniendo nuestro entendimiento entenebrecido, nuestra alma pensando siempre en acumular, y oh hombre vano, esta noche vienen a pedir tu alma y luego, ¿cómo vamos a quedar? Entonces, cuando Juan lo interpreta de esta manera, de que Él es la luz del mundo, el que lo sigue, no andaremos en tinieblas, y por eso a veces no perseveramos. No es que no le echemos ganas, sino no perseveramos en la fe. Y siempre estamos como la 4Runner o como el 4x4, queriendo que la marcha dé, y estamos atascados en esa manera. ¿Por qué? Porque estamos en un entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Que Dios dice que Él trazó el camino para que anduviésemos en Él, y aquí incluimos en una moral, porque Dios incluyó la moral, y en una espiritualidad, pero preferimos las tinieblas, podemos sacarle ese espacio que andar en la luz, y no queremos ser confrontados por la palabra de Dios. Pero estas tinieblas no solo se encuentran en la mente, que a veces vienen esos pensamientos de que, ¿para qué sigo con el cristianismo? ¿Para qué sigo con esto? ¿Para qué doy mi vida al Señor? ¿O para qué rindo? Sino conlleva una forma de vida alejada de los principios divinos, moral, principios que Dios establece. Quienes así viven participan de las obras de las tinieblas. Acompáñame a 2 versículos. Alguien que me ayude en Romanos 13, versículo 12, y Efesios capítulo 5, versículo 11. Fíjense que a veces es la parte donde tenemos que a lo mejor alinearnos a los principios de Dios, que son mucho mejor, y por eso es que vemos hoy en día, bueno, pues ¿qué les puedo decir? Que no les puedes decir a alguien, voy a ser a lo mejor un poco más abierto en este aspecto, establecer principios en cuanto a, bueno, a mí como músico voy a ponerme también parte de la alabanza, ministro en la alabanza, pero imagínense principios de decir, bueno, pues yo trabajo como músico, pero también me voy a bares a tocar y toco música cual sea. Entonces no hay un principio bíblico. O también puedo decir, voy a bares y también ahí puedo tomar y fumar y todo, que al cabo pues Cristo vive en mí. Entonces hay principios que tiene uno que alinearse y nos llevan una vida alejada de esos principios bíblicos, donde Dios no va a torcer cierto, y ponle, tú dices, bueno, tengo 1 año de convertido, estamos luchando y todo, pero ya de 10, 15, 20 años, digo, bueno, no me ha alumbrado nada a mí. He conocido, pero quienes así viven participan de las obras de las tinieblas. Romanos 13:12, ¿quién me puede ayudar? Amén. Vemos como 13:11, la noche está avanzada, cerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Vistámonos de las armas de la luz. Y Efesios 5:11. Amén. Amén. Y no participen
más bien desenmascárenlas. Amén. Sígale más adelante. Hasta el... Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Sígale. Sí, Efesios 5:11, pero sígale. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. 14 dice, por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Siga al 15, hermano, 16 y 17. Tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Amén. Fíjense que lo que en Efesios nos habla Pablo, habla acerca del versículo 1, sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y lo que habla nuestro hermano con respecto a esto de no participar en las obras de las tinieblas es que a veces, como cristianos, a veces nos vemos involucrados en las obras de las tinieblas y nos dejamos engañar y le llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y es ahí donde podemos tener un poquito de ver y decir, Señor, ¿qué es lo que tú me enseñas en tu palabra? ¿Qué es lo que tú me enseñas en esto? Y vemos que Pablo, tanto en Romanos como en Efesios, quienes así viven de las obras de las tinieblas, ven tienen una forma de vida alejada a los principios de Dios, que no son gratos para Dios. Además, estas personas se encuentran bajo un poder maligno o de Satanás, quien debido a la desobediencia del hombre ha conseguido establecer su gobierno en este mundo, ciertamente, tiene un poder. Tampoco vamos a ignorar que Satanás tiene un poder, ¿no? O sea, él tiene un poder, hermano. Tampoco vamos a no admitir de que Dios le ha permitido tener un poder a Satanás o al enemigo, pues, de nuestras almas, más que nada. Establecer ese gobierno en el mundo que está descrito en la palabra como la potestad de las tinieblas. Ahí en Lucas 22:53 lo dice. O la potestad de Satanás, como dice en Hechos 26:18. Se trata de un gobierno en constante oposición, no a nosotros. Alguien dijo muy, muy sabiamente, dice, cuando tú vienes a los caminos de Dios y pones a Dios como tu Señor y Salvador, el primer enemigo va a ser el Satanás. O sea, te haces automáticamente enemigo de Satanás. O sea que es algo que no lo podemos evitar y que por eso Jesús, en su palabra nos dice que el diablo anda como león rugente buscando a quién devorar. Porque él no tiene misericordia de nada, hermano. La misericordia en Satanás, él no la conoce como nuestro Dios nos las ha dado a nosotros, ¿sí o no? Su misericordia hacia nosotros, él tiene compasión. Pecamos y Dios nos dice, fiel abogado tenemos ante el Padre. Lo habla sus cartas y nos dice esta palabra, pero Satanás no, Satanás es acusador. Satanás es el que pone dedo en todos los sentidos. Satanás es aquel de que no necesitas una persona que te ponga dedo. A veces nuestra propia conciencia o nuestra mente nos delata, nuestra propia concupiscencia. A veces también nos está ahí y Satanás sabe, aunque él no escudriña los pensamientos como Dios lo hace, pero sabe de qué pie cojeamos. Entonces se trata de un gobierno constante con oposición al de Dios. Y el hecho de que este mundo está bajo el poder de Satanás, lo prueban sus obras. ¿Qué obras tiene Satanás en este mundo? Y en eso, lo más lamentable es que el cristianismo se ha visto involucrado en muchas cosas. Cristianos en el espiritismo, cristianos en el ocultismo, cristianos en la magia, cristianos creyéndole más al horóscopo que a la palabra. ¿Se han conocido gente así? Yo mucha. Desde que empiezan a decirte qué mes naciste y qué signo eres. Cristianos supersticiosos, ¿conocen así a varios? La superstición, no pases por debajo de la escalera, no tengas gatos negros en tu casa, supersticiones, idolatría, adulterio, fornicación y todo tipo de perversiones que la misma Biblia nos habla y nos dice. Pero finalmente todos aquellos que han rehusado andar en la luz con Jesús, no solo viven en las tinieblas,
sino que además terminarán en las tinieblas de afuera. Y eso es lo más doloroso, que algunos que piensen que están dentro de una iglesia y hagan todo este tipo de cosas, de andar en las tinieblas y no se arrepientan de su maldad, como un hombre llamado Simón, ¿se acuerdan? Y pues ahí salieron las simonías o ese tipo de personas, o esta persona que quería comprar lo que el Espíritu Santo hacía para él poder hacer ese tipo de cosas. Mateo capítulo 8, acompáñame ahí a Mateo 8. Y alguien me puede acompañar después en Judas capítulo 1, Judas 13, pues. Judas no tiene capítulos, pero Mateo 8, 12. Fíjense que lo que hemos sacado solamente en este primer versículo que Jesús lo habla. ¿Quién tiene Mateo 8:12? Habla de unas tinieblas también. Dice, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 8:12. Ok. Fíjense lo que dice, mas los hijos del reino serán echados. Y vemos el contexto, le dice, al oírlo Jesús, versículo 10, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun Israel ha hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Habla cerca, hermanos. Muchos han llegado a la conclusión de que cuando habla del lloro y crujir de dientes es la parte del infierno y que pues, no alcanzarán y serán echados o al lago de fuego y todo esto. Entonces, cuando hablamos de eso, del lloro y crujir de dientes, habla de unas tinieblas, habla de las tinieblas de afuera, donde no está en el reino de Dios, donde no habitarán en donde Dios mora, donde Dios es la luz admirable. Dice que sino además terminarán en las tinieblas de afuera y para ellos está reservada eternamente la oscuridad de tinieblas. Todos aquellos que simplemente como personas que piensan conocer a Dios, conocen una parte de Dios, conocen el amor de Dios, pero no les tenemos que exponer que Dios es amor. Sí, Dios es amor, Dios es bello, Dios es maravilloso, Dios es perdonador. ¿Cuántos creen? Pero Dios es un Dios justo y da a cada quien conforme cada quien merece a su tiempo. Unos dicen, bueno, hizo mal toda su vida y pues ¿dónde va a pagar? Bueno, a lo mejor en la vida no pagó, pero si no estuvo Dios en su vida, si nunca tuvo un encuentro con Dios o nunca le resplandeció la luz y que no dejó, más bien no es que no haya dejado, sino no entregó su vida y rendió su vida a Cristo, bueno, hay un pago, porque dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Ahora, esa vida puede ser, vivimos nuestra vida aquí en paz, en gozo, y cuando dice la palabra, entra en el gozo de tu Señor, entramos, aunque hayamos vivido una vida, ¿cómo le puedo decir? A lo mejor un poquito no tan a gusto en esta tierra, pero la vida eterna va a ser de lo más hermoso. Pero de aquellos que no recibieron, dice que hay un pago, muerte, y es la muerte, la separación eterna de estar con Dios. Eso es lo que pasó en el huerto del Edén. La separación no fue inmediata físicamente. Eva y Adán vivieron por largos años, ¿sí o no? Pero la separación que hubo espiritual, la separación que hubo en cuanto a la luz con Dios, en cuanto a la santidad con Dios, eso fue lo que ocasionó que hubiera una separación y por ende, pues nosotros, por ser representados en Adán y Eva, pues venimos acarreando el pecado en nosotros. Por eso necesitamos ser reconciliados por la sangre de Jesucristo, por la cruz del Calvario. Una vez, por no decir el nombre de la persona, pero venía de Centroamérica, una vez nosotros tocando, y lo digo para, bueno, porque sí me ofendió esa parte de mi creencia. Estábamos tocando un canto y de repente bajamos y nos empezó a decir a las personas de la alabanza y nos dijo así, literalmente, ¿por qué hablan de la cruz? ¿Por qué ese canto dice de la cruz de Jesús? Y se subió arriba con su sombrero, porque no le podían quitar su sombrero.
no le podían quitar su sombrero a esta persona. Y él empezó a decir ahí de que nosotros no debemos de mencionar la cruz de Cristo. Y eso fue hace como 15 años atrás. Y me sentí mal y todo, y dije, bueno, y al final de cuentas se aventó la del Camaro y se aventó la de que viejo, mi querido viejo y todo, y dije, bueno, ¿y dónde está esto? Pero a lo que voy es que si el evangelio no ponemos la sangre, la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo, no es el evangelio completo, porque es la parte de es nuestra esencia en cuanto a la redención de nuestros pecados, hermano. Y eso pues simplemente cae en un puro entretenimiento. De todo esto nos libra el Señor Jesús de las tinieblas. Y cuando a veces nos juntamos entre hermanos y decimos nuestros argumentos o decimos lo que nosotros, nuestra convicción de fe, y si podemos tener a lo mejor cosas secundarias que podamos no estar de acuerdo, pero si no venimos al embudo y decir, esto es por fe, esto es por Cristo, esto es la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, la cruz del Calvario, hermanos, podemos estar en tinieblas si esa no es nuestra doctrina principal, o nuestra convicción, o nuestra declaración de fe. La sangre de Cristo, la cruz de Cristo, su muerte, pero también su resurrección, porque un día resucitaremos o seremos arrebatados. Esa es nuestra convicción o nuestra... Hay más cosas, pero es la esencia del cristianismo, ¿verdad? Que no hay ningún intermediario. Si el que viene al Padre, si no es por mí, no hay nadie más. Vuelvo a repetirlo, Él es el camino, la verdad y la vida. De todo esto nos librará Jesús. Él ilumina nuestras mentes para que podamos conocer a Dios y nos conduce en el camino de la vida. Como profetizó Zacarías, Él venía para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. ¿Qué paz? La paz con Dios, porque teníamos enemistad con Dios por causa del pecado. Por causa del pecado. Una pregunta para que se la lleve a su casa. ¿Qué es lo que lo puede llevar a la gente al infierno? ¿Satanás o el pecado? O, pongo una última, ¿qué es lo que nos puede echar al infierno? Más bien, o puede echar la gente al infierno. ¿Satanás, el pecado o Dios mismo? Es una pregunta para que la llevemos, meditemos. Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor la tengan muy definida, pero ¿qué piensas tú? Lo que nos puede echar o puede echar a la gente de afuera al infierno. Otros pueden decir, bueno, el no creer en Cristo Jesús, bueno, sería muy buena, porque podemos sacar el pasaje de que los demonios creen y tiemblan. Pero en las sombras de la muerte para encaminar nuestros pies, dice Zacarías. Y Lucas 1:79 dice, nos libra de la potestad de las tinieblas y nos lleva a su reino. Todo esto es por Cristo. Por Cristo. Y ahora, volviendo al contexto de nuestro pasaje para terminar, cuando el Señor dijo, volvamos a Juan capítulo 8, por favor, ya para terminar. Juan capítulo 8. Fíjense todo lo que Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no el que piense, sino el que me sigue. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como cristianos, hermano? Seguirlo. ¿Sí o no? Cuando Jesús dice esta declaración tremenda que dice, que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es lo que Jesús es una demanda, podamos decirlo como una demanda que Jesús nos da. Tenemos que venir en pos de Él, postrados y reconociendo primeramente lo que somos, pecadores, y Él nos otorga el perdón. Venimos en pos de Él. Y luego lo que más cuesta al ser humano es nuestro ego, negarnos a nosotros mismos. Y creo que hoy en día es cuando más ego hay. No digo en los de afuera, sino en los de adentro. En los de adentro, en los que decimos ser y no somos, porque no nos negamos a nosotros mismos. Ahora imagínense, tomar su cruz. Y no es una cruz colgada, hermano. Ay, perdón, ya me toqué aquí. No es una cruz colgada, o una cruz en una camiseta, o una cruz tatuada. Es la cruz de Cristo. Él sufrió el aprobio, pero Él nos ha dejado el camino. Toma tu cruz. Y ahora cuando tú tengas tu cruz cada día, síguelo. Sigámoslo.
Cuando el Señor dijo que el que lo sigue no andaría en tinieblas. Fíjense qué tremendo es seguir a Jesús. Porque cuando lo seguimos no andaremos en tinieblas. Cuando nos volvemos a su palabra, Él prometió que no estaríamos solos y no andaríamos en tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Él lo dejó así establecido. Y no hay nada que yo o alguien más o usted o cualquier otra persona quiera poner otra cosa, quiera poner otro fundamento que no sea Cristo. Debe de ser Cristo. Nuestro estilo de vida, nuestros principios, nuestra moral es la palabra. Y nuestra vida espiritual basada en la palabra. Es muy poco probable que todavía estuviera pensando en el caso de la mujer adúltera. Acuérdense, poco probable, a la que le había ofrecido su perdón, el cual nos lo ofreció a nosotros. Y lo hemos recibido. Cuando nosotros nos quebrantamos, vemos que Jesús ofrece el perdón. Si ella en verdad se había convertido de verdad y se hizo una seguidora suya, entonces tenía que pasar algo. Esa vida de inmoralidad la tenía que dejar. Y no volvería a practicar el pecado. El problema somos nosotros. Que Él nos perdonó, pero ¿cómo sigue nuestra vida? Seguimos diciendo malas palabras, seguimos pensando, seguimos robando, seguimos mintiendo, seguimos... Todo eso, entre todo esto puede decir que una vida falsa de cristianismo. Nos engañamos a nosotros mismos o nuestro entendimiento se ha entenebrecido tanto porque a lo mejor hemos pecado y no pasa nada en nuestra vida. Es porque a lo mejor no somos hijos. Porque dice que Dios al que ama disciplina, ¿o no? Y azota a todo aquel que tiene por hijo. Ese pasaje a muchos no les gusta de que no, es que Dios es amor. No, pero Dios es justo y nos disciplina. Y a veces, bueno, no todo el tiempo va a ser disciplina por pecado. A veces es porque Dios nos quiere meter en una enseñanza y para que nuestra fe crezca. A Pedro le dijo, bueno, me han pedido para que tu fe sea zarandeada, Pedro. Pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y ahí Pedro pues dice, bueno, pues yo estoy tratando de estar bien y todo. Bueno, la vida o la práctica del pecado a veces tiene que ver mucho con las tinieblas. Y termino con esto. Y el hecho de que había sido librada de la potestad de las tinieblas y trasladada al reino de Dios, se evidenciaría por un cambio de vida. Debe de haber un cambio de vida en nosotros, sí o sí. Sí o sí. Al año, a los 2, 3 años, a los 4 años, a los 20 años debe de haber un cambiazo de vida. Pero como he oído muchos que dicen 20 años y todavía con biberón o con, ¿cómo se le llama? Babero, ¿verdad? Entonces es difícil, pero nunca imposible. Cuando Jesús dice y responde, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y ahí vemos que hay un testigo, ¿no? Cuando habla la Biblia de testigos de donde 2 o 3, bueno, testigo en cuanto a Jesús, uno fue Juan el Bautista. Bueno, terrenalmente hablando, Juan el Bautista dio testimonio de que él era el Hijo de Dios. Pero el Padre y el Espíritu Santo hicieron el trabajo como testigos cuando dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y el Espíritu Santo posó sobre él. Ahí están 2 testigos. Y Juan el Bautista funge como, bueno, parte del testigo porque cumplió lo que la profecía venía marcando en los tiempos. ¿Sale? Cierre sus ojos ahí en su lugar, hermanos. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a esclarecer más nuestros caminos, nuestros pasos, para que Él sea glorificado en nuestra vida, para que tú, Señor, seas exaltado, Señor, por todos. Tu palabra nos enseña, Señor, que toda rodilla, llegará el momento en que toda rodilla, sea en el mismísimo infierno, y sea los ancianos allá arriba, los ángeles y todos los redimidos, dice tu palabra, que toda rodilla se doblará ante ese nombre que es sobre todo nombre, a ti, Jesús, al Cristo. Sea hoy, Señor, que nos arrepintamos de nuestros pecados, de nuestra maldad, de que si te hemos ofendido, Señor,
te hemos ofendido a ti, pero hemos recibido tu perdón, hemos recibido tu gracia y tu misericordia extendida, Señor, y la aceptamos. La aceptamos porque es por gracia, Señor. Porque mientras tengamos vida y aliento, Señor, mientras tengamos ese hálito de vida en nuestro ser, hay momentos que podemos tener de arrepentimiento, pero también de gozo y de paz, de aceptar de que ese fiel abogado que eres tú, Jesús, que tu sangre preciosa, Señor, que tú nos iluminaste, que tu luz vino a nuestra vida, Señor, y que ahora podemos ver lo que es tu iglesia, lo que es tu amada, lo que es, Señor, tus mandamientos, Señor, lo que es, Señor, ser glorificado, Señor, tu nombre, lo que es ser santificado para la honra y gloria de tu nombre en nuestra vida, es para que tú seas un reflejo, Señor. Que nuestra vida sea un reflejo de tu gloria, Señor. Que lo que vea la gente, Señor, no vea a un hombre mexicano, no vea a una persona de cierto tamaño o cierto estudio o de ciertos diplomas, Señor, o cierta sabiduría o intelectualidad, Señor, sino que vea a Cristo en nosotros, Señor. Que te vea a ti, Padre. Es lo que queremos, que nuestros hijos, y es lo que más, Señor, en nuestra vida luchamos, que nuestros hijos vean tu gloria, Señor. Que nuestros hijos vean la pasión por la cual hacemos las cosas, por la cual servimos, por la cual, Señor, soy un siervo inútil para tu gloria, Señor. Que nuestros hijos puedan ver y que sean, Señor Padre, infectados de buen sentir, Padre, en el buen sentido de tu evangelio, de tu palabra, Señor. Para la honra y gloria de tu nombre y por la salvación de aquellos que tú tienes, Señor, que traerás a esta iglesia y a muchas otras iglesias cuando se acerque el fin de los tiempos que ya estamos en ellos. Te lo pedimos en tu santo y bendito nombre, Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano. Dios les bendiga. Pasen buenas noches y estamos aquí el domingo, si Dios quiere, para el servicio. Gracias, hermano.